El director se rió al ver los zapatos gastados y la camisa de descuento del chico. Si toca el piano, me arrodillo aquí mismo. Se burló. Pero cuando Marcus tocó las teclas, la sala quedó en silencio. Este es el momento de un teclista de centro comunitario. Demuestra que el talento no tiene código postal. Marcus se sentó rígido en la silla de la sala de espera, con el agujero de sus vaqueros presionando contra su rodilla. Mantenía las piernas cruzadas a la altura de los tobillos para que nadie lo viera. Los suelos de mármol del invernadero brillaban bajo las lámparas de araña de cristal, reflejando tanta luz que le dolían los ojos. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. Toca como en casa. Pero aquí nada olía a hogar. Otros estudiantes barajaban sus partituras, con chaquetas a medida y zapatos de cuero que no chirriaban. Una chica cercana se ajustaba los pendientes de perlas mientras estiraba los dedos. Marcus contó 3 logotipos de diseñador en su campo de visión antes de dejar de mirar. La camisa recién lavada que su madre le había dejado apretada le arañaba la espalda. Su zapatilla hacía un chirrido húmedo al moverse, atrayendo miradas. La recepcionista lo miraba constantemente por encima de las gafas en lugar de a los papeles de su expediente. Marcus veía como sus ojos recorrían la tenue mancha de lejía en su manga. La misma que su madre había frotado durante 20 minutos intentando quitar. El peso de la partitura en su regazo era lo único real en la habitación. Había practicado estas páginas en el teclado del centro comunitario durante 7 meses seguidos. Incluso cuando se le rompió la calefacción el invierno pasado y se le entumecieron los dedos. Algunas noches se quedaba hasta que el conserje lo echaba al cierre. El 78% de los estudiantes que entraban aquí venían de barrios con casas que Marcus solo veía en los autobuses de regreso a casa. Se sabía las cifras por la señora Álvarez de la escuela, quien creyó en su audición lo suficiente como para ayudarlo a solicitar el ingreso. «Tocas con pasión», le había dicho. Entonces le dio el billete de autobús y le dijo que se quedara con el cambio. Cuando lo llamaron, la carpeta casi se le resbaló de las manos sudorosas. La recepcionista golpeó la solicitud con el bolígrafo. «Mucha suerte, Marcus», dijo, pero su sonrisa no se extendió por sus ojos. Alguien detrás de él susurró algo cortante que terminó con «caridad». Al otro lado de la puerta, la sala de audiciones olía a cera para madera y perfume caro. Un piano de cola esperaba bajo un cono de luz, con la tapa abierta como la boca de una criatura gigante. Por un terrible segundo, Marcus olvidó cómo respirar. Entonces recordó cómo le temblaban las manos a su madre al firmar el permiso para la excursión, el que le permitía faltar a la escuela para ese día de audición. Fue entonces cuando enderezó los hombros. Todas esas horas practicando escalas con el viejo metrónomo del señor Rodríguez contando el tiempo no desaparecieron solo porque los pisos brillaran allí. El reloj sonaba con fuerza mientras caminaba hacia el piano, pasando junto al jurado donde esperaban 3 rostros serios. El del medio, decía Petro en su placa, ya había empezado a garabatear algo antes de que Marcus se sentara. Sus vaqueros se le tensaron más sobre la rodilla mientras ajustaba el banco. El agujero corría el riesgo de quedar expuesto si se movía mal. Marcus dejó su partitura en el atril, observando cómo la luz reflejaba las marcas de lápiz donde había escrito las digitaciones. Se preguntó si alguien allí habría usado alguna vez un clip para arreglar un pedal de sostenido roto como él lo había hecho en el centro. La puerta hizo clic, se cerró tras él, sin vuelta atrás. Nunca antes habían aceptado a un estudiante en Oak Street, pero los números no eran el destino. Marcus flexionó los dedos 1, 2 veces, y luego los apoyó ligeramente sobre unas teclas que probablemente costaban más que su edificio de apartamentos. El juez con el portapapeles se aclaró la garganta. «Empieza cuando estés listo», dijo, sin levantar la vista de sus notas. Marcus cerró los ojos medio segundo. Oyó el traqueteo de las lavadoras de la lavandería en su cabeza como un extraño metrónomo y tocó la primera nota. La sala se quedó en silencio cuando Marcus respondió. La pluma del director Petrov se detuvo a mitad de la escritura. «Déjame entender», dijo,
ladeando la cabeza. Aprendiste la tercera de Rachmaninoff en un teclado de 61 teclas. Marcus sintió el peso de la escalera del juez. Al piano del centro comunitario le faltaban notas altas en un pedal muerto, pero nunca había mencionado esos defectos en voz alta hasta ahora. Una de las evaluadoras, una mujer de cabello plateado, se inclinó para susurrarle a su colega. Marcus sabía lo que estaban pensando. No había arpegios adecuados, ni acordes completos. La ausencia de 27 teclas significaba que había que reorganizar o imaginar pasajes enteros. Había practicado las soluciones alternativas mentalmente durante meses. Durante las tardes tranquilas en la lavandería, sus dedos se crispaban contra sus muslos, marcando las octavas faltantes. En los viajes en autobús a casa, tarareaba las líneas de bajo que su teclado no podía producir. El pegajoso do central le había enseñado a tocar con los errores. A veces, la nota silbaba en lugar de cantar, aferrándose al fieltro como si no quisiera soltarse. Petrov tapó su bolígrafo con un suave clic. Eso es como aprender a tocar. X con una sola mano, mano atada a la espalda. Una risa se escuchó desde el fondo de la sala. Marcus mantuvo la compostura. Había oído cosas peores de los niños del colegio cuando lo vieron llevando partituras en lugar de una pelota de baloncesto. El director se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa pulida. Dime la verdad, ¿cuántas interpretaciones completas has hecho en un piano de verdad hasta hoy? Marcus miró el Steinway en la esquina. Su tapa estaba abierta como una invitación o una trampa. Ninguna, señor, tosió alguien. Petrov arqueó las cejas. ¿Me estás diciendo que tu primer encuentro con las 88 teclas será durante tu audición? Un teléfono vibró sobre la mesa. Nadie intentó silenciarlo. Marcus flexionó las manos, recordando cómo se le habían formado callos de forma desigual al practicar con teclas rígidas y sin peso. El teclado que tengo me permite practicar las partes que encajan, dijo. El resto, las oigo. Petrov se recostó en su asiento, intercambiando una mirada con el juez de cabello plateado. Marcus captó la palabra sin precedentes y murmuró en voz baja. El director volvió a tomar la solicitud de Marcus y repasó la sección sobre su formación. Rachmaninoff escribió este concierto para mostrar la gama completa de un piano de cola. Dijo, cada nota tiene un propósito. ¿Qué te hace pensar que puedes hacerle justicia con medio instrumento? Marcus observó sus zapatos, desgastados por el paseo. El salón de mármol del conservatorio aún húmedo por la lluvia matutina. Pensó en su madre, que se quedaba despierta después de 2 turnos para escucharlo ensayar los mismos compases con grabaciones de YouTube que rayaban. En las noches en que su superestructura del edificio se golpeaba contra la pared porque el control de volumen del teclado estaba roto. Levantó la cabeza. Que falten teclas no significa que falte música, señor. Solo hay diferentes maneras de encontrarla. Petrov lo consideró un momento antes de señalar el piano. Bueno, entonces, señor Chen, escuchemos cómo suenan sus soluciones creativas. Marcus cruzó la habitación. El suelo de parqué estaba fresco bajo sus delgadas suelas. El banco del Steinway era más alto de lo que esperaba. Mientras estaba sentado, su reflejo lo miró desde la superficie brillante del piano. Un chico con una chaqueta de 2 metros de largo rodeado de madera reluciente y adornos de pan de oro. Tocó primero el do central, probando. Una nota. Floreció bajo su dedo, rica y clara, nada que ver con el diminuto eco de su teclado de práctica. Durante medio segundo, el pánico se apoderó de él. Este instrumento respondía a la más mínima presión mientras sus dedos estaban endurecidos por aporrear las teclas con reticencia. Curvó las manos, exhaló y comenzó. Los acordes iniciales resultaron más fáciles de lo que había imaginado. Su mano izquierda ajustó instintivamente su fuerza, compensando la desconocida sensibilidad. El piano parecía inclinarse hacia su tacto, llevando cada frase hacia adelante como si lo hubiera estado esperando. 3 compases después,
Marcus dejó de oír los susurros a sus espaldas. Olvidó las teclas que faltaban, el agujero en su zapato, el ceño escéptico del director. Solo existía el peso de la música y la asombrosa comprensión de que, por primera vez en su vida, el piano no se resistía. Cuando levantó las manos, el silencio en la sala había cambiado. Nadie tosió. El lápiz de la jueza de cabello plateado yacía abandonado sobre su hoja de puntuación. La silla de Petrov crujió mientras se movió hacia adelante, pero Marcus mantuvo la vista fija en el teclado. Las teclas brillaban bajo las luces del escenario. Todos los presentes. Todos esperando. Adelante, dijo el director en voz baja. Marcus volvió a colocar las manos sobre las teclas, y esta vez no dudó. El apartamento siempre olía ligeramente a detergente, incluso después de que Elena Chen abriera todas las ventanas. Marcus la observó mientras contaba la cuota de la audición y los billetes pequeños en la mesa de la cocina. Había trabajado 14 turnos de noche en el hospital para pagar esto. Lo sabía porque había estado llevando la cuenta en el calendario detrás de su partitura. Los billetes de $20, crujientes, contrastaban con sus manos agrietadas, todavía rojas por los limpiadores químicos a pesar de la loción que se aplicaba religiosamente. El radiador del edificio siseó cuando Elena le dio el desayuno a Marcus. 2 huevos duros que había cocinado antes de su turno. Come despacio, dijo, aunque normalmente le diría que se diera prisa antes de que llegara el autobús. Hoy, lo dejaba faltar a la escuela para la audición de la beca. Marcus partió una yema con su tenedor. Había visto el aviso que su madre había metido debajo de la almohada la semana pasada. La advertencia del casero estaba garabateada con rotulador rojo en la parte superior. Las investigaciones muestran que las familias de bajos ingresos gastan un 34% más de sus ingresos familiares en educación artística que los hogares más ricos, proporcionalmente. Elena había vendido su anillo de bodas para pagar el primer mes de clases de Marcus con el señor Rodríguez. El anillo de oro compró exactamente 3 sesiones y un metrónomo usado al que le faltaba la funda. Elena también le subió la cremallera a la chaqueta de Marcus. Su barbilla, sus dedos deteniéndose en el cuello que había almidonado 5 veces para que quedara bien ajustado. La camisa que llevaba debajo era su única camisa abotonada. Compró 3 tallas más grande para que pudiera usarla hasta la graduación. Alguien la había donado a la colecta de ropa de la iglesia con la etiqueta seguía pegada. Elena se había arreglado las mangas ella misma, acortándolas mientras veía tutoriales de YouTube. Juega como si te oyera, susurró. Ninguno mencionó que no iría en autobús con él. No podía permitirse perder ni un solo turno de limpieza. Marcus sintió el billete de autobús doblado en su bolsillo, ya húmedo por el nerviosismo de sus manos. El billete de vuelta brillaba por su ausencia. Si no conseguía la beca, tendría que caminar los 11 kilómetros de vuelta. Marcus miró por encima del hombro de su madre hacia la cocina. La partitura de Reckman estaba junto a la olla arrocera, con las páginas cubiertas de marcas de lápiz. Se había gastado 2 meses de paga en ella tras descubrir la pieza en un viejo CD de la biblioteca. Elena había cocinado de pie toda la semana. El taburete había desaparecido. Se lo había vendido a un vecino cuando llegó la factura de la luz. Salieron al pasillo, donde el olor a detergente dio paso a moho. El ascensor llevaba 6 años sin funcionar, así que subieron las escaleras pasando por baldosas desportilladas y cables expuestos. La señora Gu, del 3B, lavaba las verduras en el fregadero compartido del rellano. ¿Un gran día?, preguntó, mirando el cuello almidonado de Marcus. Elena alisó el remolino de pelo de Marcus por 7ª vez esa mañana. Sus uñas, normalmente bien recortadas para las normas de higiene del hospital, tenían los bordes irregulares esta semana. Había estado deshaciendo un suéter viejo para tejerle guantes a Marcus para el invierno, y recogiendo las costuras durante sus pausas de almuerzo. En la parada del autobús, Elena abrazó a Marcus con más fuerza de lo habitual.
El penetrante olor a desinfectante se adhería a su uniforme. Su abrazo duró 3 respiraciones profundas antes de apartarse para estudiar su rostro. Recuerda, dijo, el piano no sabe de qué barrio eres. El autobús llegó con un chirrido de frenos. Marcus subió los escalones sin mirar atrás, sabiendo que ella esperaría hasta que él ya no pudiera verla para secarse los ojos. La imponente fachada del invernadero se alzaba 20 paradas después. Marcus pasó junto a placas de bronce que enumeraban a los donantes con contribuciones de 6 cifras. Sus zapatos de vestir, lustrados hallazgos de tiendas de segunda mano, repiqueteaban irregularmente en los escalones de mármol. Una pieza se partía cerca de la punta, pero Elena había metido cartón dentro para disimularla. Cuando llegó su turno, Marcus pensó en las manos de su madre, planchando su ropa para la audición la noche anterior. La plancha había dejado manchas brillantes en los pantalones donde se había demorado demasiado intentando borrar las arrugas. La imaginó en ese momento, pasando un trapeador por los pasillos del hospital mientras miraba el reloj de pared. Estaría contando los minutos hasta que terminara de tocar, si le daban tiempo. El banco del piano estaba más frío de lo que Marcus esperaba a través de sus pantalones finos. Flexionó los dedos una vez, viendo no el reluciente Steinway que tenía delante, sino el teclado destartalado del centro comunitario, ese con la tecla sol que a veces se atascaba a menos que la tocaras en el ángulo justo. El instrumento que había aprendido durante las 2 horas libres semanales, cuando el programa extraescolar le permitía quedarse hasta tarde. Marcus puso sus manos sobre las teclas. El peso de cada comida perdida, cada uniforme lavado con lejía, cada silencioso viaje en autobús a casa. Se asentó en sus hombros. Aún podía oler el detergente pegado al cuello de su camisa. En algún lugar de la ciudad. Elena seguramente se estaba deteniendo en medio de la multitud con la mirada perdida, enviando toda su esperanza a través de la ciudad como una oración silenciosa. Inhaló profundamente por la nariz, detergente, cera para madera, su propio sudor nervioso, y comenzó a tocar. Marcus ajustó la banqueta del piano, con las palmas húmedas contra la madera. El director Petrov se inclinó para murmurarle algo a la jueza de cabello plateado, quien se tapó la boca para reprimir una sonrisa. El otro, solicitante, que seguía esperando cerca de la puerta, un chico con un suéter azul marino con iniciales bordadas, resopló audiblemente. Si este chico de verdad sabe tocar, anunció Petro lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera. Me arrodillaré aquí mismo. Hizo un gesto hacia el suelo de mármol junto al Steinway. La risa brotó de la mesa de los jueces. Uno de ellos fingió toser en su manga. Marcus sintió el calor extenderse desde el cuello hasta las orejas. El desafío del director convirtió lo que debería haber sido una audición privada en un teatro. Petrov se recostó en su silla, con los brazos cruzados sobre su traje de diseñador. Sus gemelos de oro reflejaban la luz cada vez que se golpeaba el codo con un dedo. Más tarde, los jueces admitirían que nunca habían visto a Petrov arriesgar su reputación tan públicamente. En 23 años como director, había construido el prestigio del conservatorio rechazando a candidatos sin pulir, a aquellos que carecían de la formación adecuada, los instrumentos adecuados, el pedigrí adecuado. Su aprobación podría impulsar carreras. Su escepticismo aplastó las esperanzas antes de que sonara la primera nota. Marcus flexionó los dedos bajo la tapa del piano donde nadie podía verlo. El movimiento familiar lo tranquilizó. Recordó haber practicado durante esa brutal semana de enero pasado cuando falló la calefacción del centro comunitario. Su aliento flotaba en nubes sobre el teclado mientras tocaba escalas para calentarse. Esta noche, su madre trabajaría. El turno de noche en el hospital otra vez, sus manos enrojecidas por los productos de limpieza, mientras él, con la pulida superficie del Steinway, le devolvía el rostro, ligeramente distorsionado por la curva de la madera. Marcus observó cómo sus 2 mangas cortas se subían por sus huesudas muñecas al colocar las manos.
La chaqueta la habían comprado de segunda mano hacía 3 años, con los codos brillantes por el uso. Petrov se aclaró la garganta con intención. El reloj sobre la puerta marcó 5 segundos insoportables. Marcus sabía lo que todos veían. Un chico flacucho del barrio de mala muerte, con el pelo mal cortado, que había entrenado con un teclado de tamaño medio. Su sonrisa burlona lo decía todo antes de que tocara una nota. Inhaló lentamente por la nariz. El detergente de su camisa lavada se mezclaba con el aroma del pulimento del limonero. En algún lugar de la cafetería del edificio, se preparaba café caro para profesores que nunca se saltaban una comida para pagar partituras. Marcus tocó primero el do central. La nota vibró en las yemas de sus dedos, pura y resonante, tan diferente del teclado del centavo comunitario con sus teclas muertas y pedales traqueteantes. Tocó la tríada inicial suavemente, tanteando el terreno. Los gemelos de Petrov dejaron de moverse. El segundo acorde sonó más fuerte. La mano izquierda de Marcus, recordando cada tarde de invierno que pasaba traduciendo las exigentes líneas de base de Rachmaninoff a un teclado al que le faltaba su octava más grave. Lo compensaba doblando ciertas notas, rellenando mentalmente los huecos durante las silenciosas sesiones de práctica en la mesa de la cocina de su apartamento. Alguien en la última fila se removió en su asiento. El crujido de la tela sonaba como las páginas de partituras pasando de página en la biblioteca donde Marcus descubrió las partituras clásicas. Las había fotocopiado a 10 centavos por página hasta que el bibliotecario empezó a guardarle los descartados. Se acercaba el primer pasaje rápido del concerto. El pulso de Marcus se aceleró, pero sus dedos conocían el camino. Habían recorrido estas mismas secuencias innumerables veces con teclas pegajosas que a veces no rebotaban. El Steinway respondía sin esfuerzo, cada nota nítida y brillante. Por primera vez, Marcus se dio cuenta de la fuerza con la que había estado presionando los teclados de práctica para que el sonido se transmitiera. Un compás después, su meñique tocó una nota equivocada. El error resonó por la sala como un disparo. Marcus no se inmutó. Había aprendido pronto que detenerse solo atraía más atención a los errores. En cambio, se inclinó hacia la siguiente frase, dejando que la música avanzara. Petrov descruzó los brazos. Su silla crujió al incorporarse. La mano derecha de Marcus recorrió una cascada de semicorcheas que le había llevado 3 meses dominar en el teclado sin contrapeso. Ahora, el mecanismo perfectamente equilibrado del Steinway hacía que el pasaje pareciera casi fácil. Sus dedos recordaban las noches frías practicando hasta que le dolían las articulaciones, las mañanas despertando con las manos rígidas que se negaban a relajarse. El jurado se había quedado en silencio, sin papeles revolviendo, sin comentarios susurrados. Incluso el tic-tac del reloj parecía apagado bajo la música creciente. Marcus tocó la exposición hasta la sección de desarrollo, donde las armonías se oscurecieron. Pensó en el rostro exhausto de su madre esa mañana, en el miedo tras sus palabras de aliento. Entonces llegó la cadencia traicionera, la parte que destrozaba a la mayoría de los estudiantes en las audiciones. Marcus la había practicado lentamente durante semanas, aumentando la velocidad gradualmente, mientras el señor Rodríguez marcaba el compás en la superficie rayada del piano. Sus hombros se relajaron ligeramente mientras sus manos encontraban su lugar. Los arpegios ascendían en espiral, con una claridad cristalina en la sala silenciosa. Alguien respiró hondo cuando tocó el último acorde disminuido con perfecta precisión. Por primera vez desde que se sentó, Marcus se arriesgó a mirar a los jueces. La boca de Petrov se había relajado ligeramente. La mujer de cabello plateado apretaba su lápiz con tanta fuerza que sus nudillos se abrieron. Marcus volvió a las teclas. El lírico segundo tema del concierto emergió bajo sus dedos, tierno donde el inicio había sido tormentoso. Se sumergió en la melodía, moldeando cada frase como si pudiera volcar en la música cada turno de lavandería, cada cena perdida, cada viaje en metro practicando digitaciones en su muslo. El pedal de sostenido Steinway captó los armónicos, envolviéndolos por la sala como un abrazo.
Marcus olvidó el agujero en su zapato. Olvidó la apuesta burlona de Petrov. Incluso olvidó la beca que pendía de un hilo. Solo le quedaban las teclas bajo sus manos y la certeza de que nadie en esa sala dorada, y menos aún el director, esperaba que la belleza emergiera de un lugar tan improbable. Los dedos de Marcus se hundieron en las teclas Steinway con inesperada facilidad. La acción pesada requería la mitad de la presión a la que se había acostumbrado en el rígido teclado del centro comunitario. Por un instante de desconcierto, casi tocó demasiado el primer acorde antes de recuperarse. El piano respondía a su más leve toque, aunque contrastaba marcadamente con el instrumento de su tierra natal, que exigía una fuerza bruta para producir cualquier volumen. Los pianos de cola de concierto como este tienen mecanismos de acción casi un 30% más pesados que los de un teclado de práctica, diseñado para brindar mayor control a los profesionales. Sin embargo, a Marcus le parecían ligeras como una pluma. Sus manos, callosas por años de aporrear teclas que no respondían, al principio le costaba adaptarse. El arpegio inicial sonaba irregular. Algunas notas retumbaban mientras otras susurraban. Lo compensó a mitad de frase, echando ligeramente las muñecas hacia atrás, como había visto en esos tutoriales granulados de YouTube que veía en las computadoras de la biblioteca. Su meñique izquierdo, el que tenía la cicatriz en forma de medialuna de cuando se lo pegó en una dobladora de ropa de la lavandería, rozó un pasaje delicado. El suave marfil del Steinway facilitaba la conexión legato, sin puntos muertos que sortear como en su teclado habitual. Marcus recordaba haber practicado esta misma frase durante semanas, adaptándose cuando 3 teclas cerca del registro grave no sonaban correctamente. Ahora, los tonos plenos y ricos vibraban a través del banco y llegaban a sus zapatos, una sensación física que solo había imaginado. Se acercaba el primer pasaje difícil. Marcus inhaló profundamente por la nariz. El aroma a pulimento de limón se mezclaba con algo terroso. Quizás los apagadores internos de fieltro del piano. Cientos de horas. Con instrumentos inferiores lo habían entrenado para anticipar la resistencia, para dominar las secciones técnicas. Este piano requería delicadeza en lugar de fuerza. Durante 3 aterradores segundos, titubeó, con los dedos flotando inseguros sobre las teclas. Entonces, la memoria muscular se impuso. Sus manos encontraron las terceras en cascada a pesar de nunca antes las había tocado en un piano de tamaño completo. Los videos de YouTube le habían mostrado la digitación correcta. El señor Rodríguez había corregido la posición de sus muñecas. Ahora, el Steinway recompensaba esta paciente preparación, cada nota sonando con precisión bajo dedos que antes luchaban por abarcar una octava en ese destartalado teclado de práctica. Marcus se inclinó hacia la música a medida que el tempo aumentaba. La respuesta del piano permitía matices sobre los que solo había teorizado. Sutiles cambios dinámicos, apenas sus vacilaciones entre frases. Su mano derecha ejecutaba una escala rápida que habría sonado torpe en el instrumento del centavo comunitario, fluyendo como el agua. Las notas graves resonaban por las tablas del suelo, sus vibraciones subían por sus finos zapatos vendidos hasta los huesos. En algún lugar detrás de él, una silla crujió. Marcus apenas la oyó por encima de la música que se desplegaba bajo sus manos. La tensión nerviosa en sus hombros se alivió al pasar a la sección de desarrollo. Esta era la parte que había practicado con más obsesión. Las secciones que el señor Rodríguez le había hecho tocar con los ojos vendados para compensar la falta de registro agudo del teclado de práctica. Su pulgar rozó una tecla negra de ébano liso, no el plástico desportillado que conocía tan bien. La diferencia lo sobresaltó momentáneamente antes de recuperarse. Marcus ajustó ligeramente la posición de su asiento, sintiendo la tapicería del banco a través de sus pantalones de segunda mano. El pedal de sostenido del piano respondió al instante a su pie. Nada de retraso como el pedal atascado que había arreglado con clips y gomas elásticas. Se avecinaba una progresión de acordes particularmente exigente.
Los dedos de Marcus se tensaron anticipando la lucha que siempre habían enfrentado con instrumentos inferiores al conectar con el impecable mecanismo de Steinway. Las notas resonaron con una claridad asombrosa. Los armónicos se mezclaron de una forma que Marcus solo había escuchado en grabaciones que llenaban los altos techos de la sala de audiciones. Se olvidó de los jueces que lo observaban. Se olvidó de la apuesta burlona de Petrov. Incluso se olvidó del agujero en su zapato que dejaba un calcetín al suelo pulido. La música lo era todo. La flexibilidad de las teclas bajo sus dedos, la forma en que los apagadores se elevaban con precisión cuando era necesario, el tenue brillo metálico de las cuerdas vibrando tras la caoba pulida. Ese meñique obstinado encontró su objetivo de nuevo, esta vez en un rápido pasaje de octava. La cicatriz que a veces le impedía alcanzar las teclas rígidas ya no era un obstáculo. Marcus manejaba la complicada digitación con fluidez, recordando aquellas noches de invierno en las que practicaba sin calor, soplándose las manos entre frase y frase para mantener las articulaciones flexibles. 3 meses atrás, había tocado esta misma sección en el teclado del centro comunitario para la señora Álvarez después de la escuela. «Estás luchando contra el instrumento», había observado ella. Ahora Marcus entendía lo que quería decir. El Steinway no necesitaba ser conquistado, solo escuchado. La exposición se acercaba a su clímax. Cada compás más seguro que el anterior. Marcus apenas percibía el silencio creciente en la sala. La forma en que incluso la respiración del juez parecía sincronizarse con el pulso de la música. El piano se había convertido en una extensión de sus manos, respondiendo a intenciones más que a órdenes. En el preciso momento en que el ambiente del concierto pasó de tormentoso a lírico, Marcus sintió que algo encajaba. Sus hombros se relajaron, su respiración se estabilizó. Los desafíos técnicos restantes se desvanecieron a medida que la música tomaba el control, llevándolo a él y a sus oyentes hacia adelante. Las notas graves resonaban más profundamente ahora, sus vibraciones viajaban por el banco hasta su columna vertebral. Marcus apenas necesitaba. Miró sus manos. Conocían ese paisaje íntimamente a pesar de no haberlo pisado nunca. Esa difícil familiaridad con instrumentos imperfectos lo había preparado de alguna manera a la perfección para este momento con uno impecable. El lápiz de alguien cayó al suelo con un leve ruido. El sonido no interrumpió la fluidez de Marcus. De hecho, lo devolvió al presente sin interrumpir la música. Era vagamente consciente de Petro inclinado hacia adelante en su silla, con los codos apoyados en la mesa de jueces. Se acercaba la cadencia final. Las manos de Marcus se movían con seguridad ahora, dando forma a cada frase como si hubiera nacido tocando ese piano en particular. Todas esas horas con instrumentos inferiores no habían sido una desventaja después de todo. Lo habían obligado a interiorizar la música tan completamente que la transición a un piano mejor se sintió como quitarse pesas antes de una carrera. Cuando las últimas notas se desvanecieron, no hubo floritura triunfal, ni pausa dramática. Marcus simplemente levantó las manos del teclado como siempre lo hacía en el centro comunitario, dándole tiempo a la tenue resonancia para que respirara. El silencio que siguió se sintió diferente, cargado, vivo. El aire viciado de la sala había cambiado durante esos 20 minutos. Lo que comenzó como escepticismo se había transformado en algo más tranquilo, más contemplativo. Marcus bajó la mirada hacia sus manos apoyadas en el teclado del Steinway. Las mismas manos que antes luchaban por alcanzar una octava, ahora recorrían décimas sin esfuerzo sobre el marfil que brillaba bajo las luces del escenario. La silla de Petro raspó ruidosamente contra el suelo de mármol. Marcus mantuvo la vista fija en el piano, estudiando el reflejo de la lámpara de araña en su superficie pulida. No necesitó girarse para sentir el cambio tras él. El peso del momento presionaba con más fuerza que cualquier tecla de piano. Las manos de Marcus se movían por el teclado como si hubieran sido moldeadas para esta música. El tempestuoso comienzo del tercer concierto de Rachmaninoff requería una precisión que la mayoría de los profesionales llevaban años perfeccionando. Sin embargo,
Cada nota salía limpia y exacta de sus dedos, algo que hizo que el lápiz de la doctora Michei flotara inmóvil sobre su hoja de partitura. Parpadeó lentamente una vez y luego lo bajó a la mesa. La mayoría de los pianistas estudian este concierto durante al menos 3 años antes de intentar una interpretación completa. Marcus lo había aprendido en 7 meses en un teclado, saltándose octavas, viendo las interpretaciones en la pantalla rota del portátil de la señora Álvarez durante las pausas del almuerzo. Los altavoces del ordenador zumbaban durante los pasajes fuertes, pero aún así había memorizado cada frase. Su mano izquierda se estiraba sin esfuerzo para alcanzar las décimas, un don genético que había pasado desapercibido hasta que el señor Rodríguez lo detectó durante las escalas. Incluso ahora, Marcus no pensaba en la amplitud. Simplemente presionaba las teclas distantes y confiaba en que sus dedos las encontraran, igual que lo había hecho en el teclado estrecho del centro comunitario. La música pasó de turbulenta a lírica. Las yemas callosas de los dedos de Marcus, aún ásperas por el trabajo en la lavandería, producían un tono cantarín que hizo que Petrov se inclinara hacia adelante en su silla. El contraste no debería haber sido posible. Esas manos que subían las bolsas de la ropa sucia, ahora arrancaban susurros del Steinway. Marcus se acercó a la traicionera cadencia. Había practicado esta sección más que ninguna otra, sabiendo que a la mayoría de los estudiantes les costaba trabajo durante las audiciones. En casa, la practicaba lentamente mientras su madre dormía entre turnos en el hospital, silenciando el teclado con una toalla cuando se hacía tarde. Ahora las notas salían sin esfuerzo, cada nota colocada con sumo cuidado. Alguien se quedó sin aliento cuando dominó el pasaje más difícil a la perfección. Marcus apenas lo oyó. Estaba demasiado ocupado recordando el tutorial de YouTube que había visto 19 veces. Aquel en el que el pianista explicaba cómo redistribuir los acordes entre las manos. Ese único video había resuelto un problema que meses de frustración no habían podido resolver. El resplandor de las luces del techo le iluminó el sudor de la frente. Marcus parpadeó para apartarlo, concentrándose en el reflejo de sus manos en la superficie pulida del piano. La imagen se ondulaba ligeramente con cada movimiento, como si se viera tocar bajo el agua. Ada alcanzó el clímax de la cadencia. Los acordes disonantes que dificultaban a la mayoría de los estudiantes resonaban con una claridad asombrosa bajo sus dedos. Marcus no los apresuró como a veces lo hacía durante las prácticas con un piano que realmente respondía. Podía tomarse exactamente el tiempo que la música requería. La hoja de partituras de la doctora Michei permaneció en blanco donde debería haber estado marcando deducciones. Los demás jueces habían dejado de fingir que tomaban notas por completo. Solo Petrov seguía escribiendo. Su bolígrafo se movía rápidamente ahora, pero no en los márgenes donde debían ir las correcciones. Sus notas llenaban el espacio principal, párrafo tras párrafo. El pie de Marcus manejaba el pedal de sostenido con la precisión de años, compensando uno roto. El pedal del centavo comunitario había requerido el triple de presión para encajar a medias. Este piano respondía al toque más ligero, permitiéndole superponer armonías de maneras que solo había imaginado antes. La música se desarrollaba hacia otro pasaje tormentoso. Los hombros de Marcus se mantuvieron relajados a pesar de las crecientes exigencias. Esas interminables horas practicando con teclas sin contrapeso le habían dado una resistencia que ahora le servía de mucho. Donde otros se cansarían luchando contra la acción más pesada del Steinway, a él le resultaba casi sin esfuerzo en comparación. Una nota equivocada repentina habría descarrilado a la mayoría de los intérpretes. Cuando Marcus daba con una, simplemente la incorporaba a la frase, como le había enseñado el señor Rodríguez. Los errores solo existen si te haces el sorprendido, decía siempre su maestro. La recuperación fue tan fluida que incluso los jueces la pasaron por alto. El tema lírico regresó, transformado ahora con armonías más oscuras. Marcus le dio una forma diferente esta vez, más precisa, más urgente.
Recordó haber visto una clase magistral donde el instructor hablaba sobre tocar el silencio entre notas. En ese momento, no lo había entendido. Ahora sí. Los arpegios de su mano izquierda brillaban donde antes sonaban forzados. La impecable regulación del Steinway revelaba matices que su teclado de práctica había ocultado. Los mismos pasajes que antes requerían fuerza bruta ahora cedían a sutiles cambios en la posición de la muñeca. Marcus se acercaba a la virtuosa ejecución final. Cada músculo recordaba haberlo practicado hasta que se le acalambraron las manos. Primero lentamente, luego ganando velocidad semana a semana. El conserje del centro comunitario solía bromear sobre su terquedad al encontrarlo aún allí a la hora del cierre. Las notas brotaban perfectamente sincronizadas, perfectamente equilibradas, sin vacilación, sin forzar nada, solo puro impulso que lo elevaba a través de las escalas hasta la cuerda final. Cuando la última vibración se desvaneció, el silencio se sintió más pesado que antes. El teléfono de alguien cayó al suelo con un ruido que nadie reconoció. Marcus mantuvo las manos suspendidas sobre las teclas un momento más, escuchando el débil sonido final del Steinway, algo que su instrumento de práctica nunca producía. Su reflejo en la tapa del piano mostraba el cabello húmedo pegado a su frente. Tras él, distorsionado por la curva de la madera, apenas podía distinguir el rostro de Petrov. El director no sonreía ni fruncía el ceño. Solo miraba fijamente el espacio entre las manos de Marcus y el teclado como si viera algo imposible. Marcus bajó las manos doloridas al regazo. El olor a cera de piano y su propio sudor nervioso se mezclaban extrañamente en su nariz. En algún lugar fuera de esa habitación, su madre estaba a mitad de su turno en el hospital, ajena a lo que acababa de suceder. En algún lugar, el señor Rodríguez probablemente estaba afinando ese horrible centro comunitario, sin esperar oír esa noticia. Las sillas del juez crujieron al moverse. Nadie habló. Marcus observó una nube de polvo flotar a través de un rayo de luz sobre el piano, dándose cuenta de que no había notado la luz del día entrando por las altas ventanas hasta ese momento. Su sudadera con capucha, tendida sobre una silla en la esquina, de repente pareció fuera de lugar, una mancha gris opaca en esa habitación reluciente. Petrov se aclaró la garganta. El sonido parecía anormalmente alto en el silencio de la respiración contenida. Marcus se preguntó si sería entonces cuando volverían a preguntarle sobre su entrenamiento o a comentar cómo alguien como él no podía mantener ese nivel de forma constante. En cambio, la silla del director se clavó violentamente. Marcus se giró justo a tiempo para ver al orgulloso hombre caer de rodillas sobre el suelo de mármol. El impacto resonó débilmente en la silenciosa sala. Marcus ya no oía el reloj. Entre un compás y otro, su tic-tac constante se desvanecía de su conciencia. Los bolígrafos del juez, el murmullo de las rejillas de ventilación, incluso la llamativa apuesta de Petrov. Todo se desvanecía tras la música que se desplegaba bajo sus manos. Su atención se centró en el espacio entre las teclas del piano y las yemas de los dedos, donde cada vibración subía por sus brazos hasta el pecho. La neurociencia explicaría más tarde lo que sucedía en esa sala. Los músicos expertos entran en estados de flujo un 73% más rápido que los aficionados, y sus cerebros cambian a un patrón único de ondas alfa y zeta. Marcus no aprendería esos términos hasta su primera clase de fisiología en el conservatorio. Solo sabía que la música se había convertido en lo único real que le quedaba, más tangible que sus puños desgastados rozando las teclas, más inmediato que el agujero de su zapato, dejando entrar el frío del suelo de mármol. El segundo movimiento comenzó con una simplicidad dolorosa. Marcus se sumergió en la melodía como si estuviera traduciendo todos esos silenciosos viajes en autobús a casa. Cada noche, su madre regresaba de sus turnos dobles con el cansancio en la curva de la columna. El Steinway respondía con una calidez que su teclado de práctica no podía replicar. Sus armónicos se superponían bajo cada nota como sombras. Al otro lado de la habitación, el brazo de Petrov se descruzó lentamente. El movimiento era apenas perceptible. Un general bajando la defensa.
El pedaleo de Marcus se volvió instintivo. El sostenido captaba armonías fugaces como el Eyanenach captaba una vez las botellas de detergente que caían en la lavandería. Reflejos sin esfuerzo nacidos de la repetición. Su mano izquierda moldeaba frases sin pensar conscientemente. Tendones que recordaban 15 meses de adaptar las exigencias de Románov a un instrumento inferior. Ahora el piano lo encontraba a mitad de camino. Su acción receptiva eliminaba barreras que él no había. Se dio cuenta de que existía. Un rayo de luz vespertina se inclinaba sobre el atril. Marcus parpadeó ante el resplandor, pero no flaqueó. Más allá de las ventanas, los autobuses urbanos se detenían con un crujido y los oficinistas se apresuraban a almorzar. Nada de eso penetraba el santuario construido compás a compás. La música crecía suavemente, llevándolo hacia la carrera técnica que le había llevado 2 meses dominar. En el centro comunitario, había tocado este pasaje con cautela, compensando la acción inconsistente del teclado. Aquí, la precisión del Steinway le permitió atacar con toda su fuerza. Sus dedos recorrieron las terceras con una precisión que lo sorprendió incluso a él. Las cuerdas vibraron limpiamente tras la caoba pulida. Nada del zumbido metálico que plagaba sus sesiones de práctica. Apenas registró el pequeño suspiro de uno de los jueces. El pulso de Marcus se estabilizó a pesar de las crecientes exigencias. Meses de tocar con los dedos helados en aquella sala comunitaria sin calefacción le habían dado resistencia, ahora en este esplendor con aire acondicionado. El movimiento lento del piano daba paso a pasajes más rápidos sin problemas, como capítulos de una historia que se sabía de memoria. Las yemas callosas de sus dedos, aún ásperas por ayudar con la ropa, producían un tono cantarín que hacía que Petrov se inclinara ligeramente hacia adelante. El registro agudo brillaba bajo el toque de Marcus. Estas eran las teclas que le faltaban por completo a su instrumento de práctica, lo que lo obligaba a bajar ciertos pasajes una octava. Ahora sonaban con una claridad de campana, perfectamente equilibradas con los registros medios y graves. Ajustó su toque instintivamente, recordando la presión exacta necesaria para cada marca dinámica. Un conocimiento adquirido al entrecerrar los ojos para ver tutoriales de YouTube en la pantalla rota de un teléfono. A medida que la música se acercaba a su clímax, Marcus dejó de pensar por completo. Su cuerpo recordaba qué hacer. Se acercaba la última nota, una cascada de notas que antes parecía imposible. Lo practicó sin descanso en ese teclado de práctica pegajoso hasta que se le acalambraron las manos, repitiéndolo primero despacio, luego gradualmente más rápido hasta que la memoria muscular se impuso. Ahora se desplegaba sin esfuerzo, sus dedos encontrando su lugar sin dudarlo. La última cuerda quedó suspendida en el aire más tiempo del que parecía posible. Marcus mantuvo el pedal pisado, dejando que los ricos armónicos del piano Steinway vibraran en la silenciosa habitación. Sus manos flotaron sobre las teclas durante 3 respiraciones completas antes de bajarlas a su regazo. El silencio a su alrededor se sentía diferente ahora, no crítico como cuando entró, sino cargado de algo más pesado. Nadie tosió. Ninguna silla crujió. Incluso los ruidos ambientales habituales del edificio se habían silenciado. Marcus bajó la vista hacia el reflejo de la tapa del piano y vio formas distorsionadas moviéndose, jueces cambiando de posición, alguien bajando un portapapeles a la mesa. Entonces se escuchó el sonido inesperado. Una inhalación brusca seguida de algo pesado golpeando el mármol. Marcus se giró lo justo para ver al director Petro de rodillas junto al banco del piano, con una mano apoyada en la pata del piano Steinway para mantener el equilibrio. Los lustrados zapatos Oxford del hombre rasparon el suelo mientras ajustaba ligeramente su postura. Su corbata se había soltado en algún momento de la actuación, y el nudo de seda ahora descansaba torcido contra su cuello. Marcus observó cómo los hombros de Petrov subían y bajaban visiblemente. El director mantenía la cara agachada, pero la luz de las ventanas iluminaba algo brillante en sus mejillas. Detrás de él, la doctora. Michei se había congelado a mitad de camino al levantar su vaso de agua.
Los demás jueces permanecían completamente inmóviles, sin aplaudir, sin tomar notas, simplemente existiendo en el silencio cargado. En algún lugar más allá de los muros del invernadero, una sirena aullaba débilmente. Los sonidos de la ciudad volvían a colarse por las altas ventanas, bocinazos, un martillo neumático lejano. La vida normal se reanudaba en torno a ese momento congelado. Marcus flexionó los dedos distraídamente, sintiendo el dolor sordo del esfuerzo mezclado con algo más ligero. El aroma a cera para madera y su propio sudor nervioso lo impregnaban mientras esperaba. Petrov jadeó audiblemente al hablar por fin. La voz del director, normalmente tan nítida y precisa, se quebró en la primera sílaba. Tragó saliva con dificultad y lo intentó de nuevo, esta vez dirigiéndose al público en lugar de a Marcus. Así se apagó la voz. Levantó la cabeza ligeramente, revelando unos ojos enrojecidos que combinaban con sus mejillas sonrojadas. Marcus había visto llorar a hombres adultos, sobre todo a los exhaustos trabajadores del turno de noche del hospital donde su madre limpiaba. Nunca a alguien como Petro con sus trajes a medida y gemelos de oro. El director parpadeó rápidamente y exhaló por la nariz. Cuando por fin miró a Marcus, su expresión no tenía nada de la superioridad burlona de antes. Solo algo crudo e inconfundible. Llevo 20 años enseñando aquí, dijo Petrov al espacio que lo separaba. Las yemas de sus dedos presionaron el mármol como si probara su solidez. Luego, más silencioso. La interpretación más hermosa que he escuchado en esta sala. La doctora. Michei dejó su copa con cuidado. El leve tintineo del cristal contra la madera pareció romper el hechizo. Otros. Los jueces se agitaron como espectadores que despiertan de un sueño compartido. Alguien, Marcus no pudo ver quién, dejó escapar un suspiro largo y tembloroso tras la hoja de puntuación. Petrov no se levantó. La señorita. Estudió a Marcus con una intensidad que debería haber sido incómoda, pero que, por alguna razón, no lo fue. Las sombras de la tarde se habían alargado por la pista sin que nadie lo notara, extendiéndose hacia ambos como testigos silenciosos. Marcus percibió vagamente que su propia respiración se había ralentizado para igualar a la de los directores, sincronizada inconscientemente tras el incidente. El reloj comenzó a correr de nuevo. Su sonido familiar atravesó las vibraciones persistentes de la última cuerda. Los gemelos de Petrov brillaron mientras se secaba la cara con una manga. El movimiento fue rápido, practicado, alguien acostumbrado a recuperarse de exhibicionismos públicos. Pero cuando sus manos volvieron a caer a los costados, sus dedos temblaron notablemente. El silencio se prolongó entre ellos durante 3 segundos más. Entonces Petrov metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó un documento doblado que Marcus reconoció al instante. La solicitud de beca que le habían enviado por correo 6 semanas antes. El director lo alisó contra el mármol con ambas manos antes de levantar la vista con una expresión. Marcus nunca había visto nada dirigido a él. Ni compasión, ni tolerancia, algo mucho más peligroso. Respeto. Las rodillas de Petrov golpearon el mármol antes de que Marcus pudiera levantarse del todo del banco del piano. El director aterrizó con fuerza, agarrando con una mano la pata del piano Steinway para mantener el equilibrio. Sus impecables pantalones de traje se arrugaron contra el suelo, los mismos pantalones que se veían tan impecables cuando se rió de los zapatos desgastados de Marcus. Ahora tenían marcas del impacto. Marcus había visto llorar a hombres adultos antes. Sobre todo a trabajadores del turno de noche desplomados fuera del hospital donde su madre limpiaba, pero nunca a alguien como Petrov, con sus gemelos de oro y su postura perfecta. Los hombros del hombre temblaban levemente bajo su chaqueta a medida. El movimiento era apenas perceptible hasta que se notaba como sus dedos se hundían en la madera pulida del piano. Era la voz quebrada de Petrov. Tragó saliva con dificultad, mirando fijamente el espacio entre las manos de Marcus y el teclado. Los estudios demuestran que los jueces musicales de élite reconocen el talento genuino a los 30 segundos de la interpretación. Petro había necesitado menos.
Marcus observó cómo el reflejo del director se deformaba en la superficie curva del piano Steinway. El rostro del hombre parecía diferente al revés, más viejo, con arrugas que Marcus no había notado antes. Una lágrima resbaló por la mejilla de Petro y cayó sobre el inmaculado suelo del conservatorio. Marcus se vio reflejado en esa gota caída durante medio segundo antes de que se impregnara en el mármol. «Llevo 20 años enseñando aquí», dijo Petrov al suelo. Sus lustrados zapatos Oxford habían perdido su brillo contra el suelo opaco. Detrás de él, el doctor Michei y los demás jueces se levantaron lentamente, sin aplaudir, simplemente levantándose de sus sillas como testigos en una vigilia. Sus hojas de puntuación yacían olvidadas sobre la mesa. Los lápices rodaban hasta los bordes. El reloj sobre la puerta marcaba 10 tensos segundos. La respiración de Petrov sonaba irregular, como solía respirar el padre de Marcus después de largos turnos en la fábrica antes de irse. El director se secó la cara con una manga, un movimiento rápido y ensayado que no disimulaba del todo el temblor. Marcus flexionó los dedos en su regazo. Aún olían ligeramente a lavandería a pesar de las horas de práctica en el centro comunitario. El aroma se mezclaba extrañamente con el pulimento a limón del piano. Recordó el desafío burlón de Petrov, las risas cuando el director dijo que se arrodillaría si Marcus podía tocar. Nadie reía ahora. Petrov agarró las patas del piano con más fuerza, con los nudillos blancos. Marcus pudo ver el reflejo distorsionado del hombre en el brillo negro del piano Steinway. Con los ojos enrojecidos, la boca se movió silenciosamente antes de volver a hablar. La interpretación más hermosa que he escuchado aquí. El doctor Michei tomó los papeles de la beca. El crujido de los documentos rompió el hechizo que se había apoderado de la sala. Petrov inhaló profundamente por la nariz y parpadeó varias veces rápidamente. Al ponerse de pie, sus rodillas crujieron audiblemente. Marcus no se había movido del banco. Su calcetín se asomaba por el agujero de su zapato al presionar el pedal. De repente, se dio cuenta del silencio del edificio. Ningún estudiante practicando en salas distantes. Ninguna voz en el pasillo. Solo el leve zumbido del aire acondicionado y la respiración pausada de Petrov. El director se alisó la corbata con dedos que aún temblaban ligeramente. Sus gemelos reflejaron la luz cuando se cepilló las mangas de la chaqueta, limpiando un polvo invisible. Marcus notó una leve mancha de lejía en la manga de la camisa de Petro, donde el personal de limpieza debió de haber exagerado. Los jueces hicieron pequeños ruidos al arrastrar los pies detrás de su mesa. Alguien se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Petro seguía mirando a Marcus con una expresión que no era ni de incredulidad ni de asombro. Había algo de dolor entre ellos dos. Marcus pensó en las manos de su madre en su trapeador de hospital, enrojecidas por el desinfectante. Pensó en el señor Rodríguez. Había interrumpido sus clases en el centro comunitario el invierno pasado porque la calefacción se rompió otra vez. Pensó principalmente en la voz quebrada del director cuando dijo, «hermoso». Los papeles de la beca hicieron otro suave crujido cuando el doctor Michei los deslizó hacia Petrov. El director los tomó sin mirar, con la mirada fija en Marcus. La luz del atardecer se filtraba oblicuamente por las altas ventanas, convirtiendo las lágrimas de Petrov en vetas doradas en sus mejillas. «Matrícula completa», dijo Petrov, con la voz más firme. «Alojamiento, tutoría privada», tragó saliva de nuevo. Normalmente, debatiríamos esto, pero señaló a los jueces silenciosos, todos de pie, incómodos, detrás de su mesa. Nadie lo contradijo. Marcus se miró las manos. Los callos se sentían ásperos contra sus muslos. Se preguntó si Petro sabía que esas manos habían fregado derrames de detergente en el suelo del apartamento o sacado monedas de las ranuras de la lavadora al cierre. Probablemente no. Petro se acercó. Los papeles de la beca, firmemente agarrados en una mano. De cerca, Marcus pudo ver la leve cicatriz sobre la ceja del director, el costoso corte de pelo, apenas crecido,
lo suficiente como para mostrar las canas. Un hombre acostumbrado a la perfección, ahora arrodillado ante el triunfo de las imperfecciones. ¿Puedo? Petro señaló el banco del piano. Marcus se apartó un poco, dejando espacio. La madera crujió cuando el director se sentó, otra pequeña grieta en su pulida fachada. Por un momento, simplemente permanecieron sentados juntos. Marcus con su camisa de tienda de descuento. Petrov con su traje arrugado. El Steinway se extendía ante ellos, con las teclas aún calientes donde habían estado los dedos de Marcus. Alguien tosió cortésmente cerca de la puerta. Petro colocó los formularios de la beca en el atril, alineando cuidadosamente los bordes. Destapó una pluma estilográfica de su bolsillo. Oro auténtico, notó Marcus, no falso como los del colegio. La pluma se cernió sobre la línea de la firma. Marcus vio el rostro de su madre repentinamente claro, como si estuviera en la habitación. La forma en que se veía esta mañana, apretándole la camisa, sus ojos cansados expresando todo lo que sus labios no decían. Él tomó el bolígrafo. Petrov se lo ofreció, sus dedos rozándose brevemente antes de que Marcus lo tomara. El metal se sentía más cálido de lo esperado contra su piel. Alguien al fondo de la sala exhaló con fuerza. Marcus firmó con cuidado, viendo su nombre aparecer en tinta más negra que el pulimento del piano. Las letras parecían extrañas, rodeadas de todo ese membrete oficial del conservatorio. El primer estudiante de Oak Street rompiendo a escribir en papel de torre de marfil. Los gemelos de Petro brillaron cuando extendió la mano para recoger los documentos. Bienvenido, dijo el director simplemente, aunque su voz aún sonaba entrecortada. Marcus asintió una vez y se puso de pie. Su santo zapato ya no hacía ruido sobre el mármol. Solo el susurro de la tela cuando Petro se levantó con él. El reloj volvió a sonar, más fuerte que antes. En algún lugar del pasillo, las llaves de un conserje tintinearon. Sonidos cotidianos, volviendo a reclamar el espacio que la extraordinaria música había ocupado brevemente. Petrov extendió la mano. Marcus dudó medio segundo antes de estrecharla, con la palma áspera de la lavandería contra el cuidado agarre del director. El momento duró 3 segundos más de lo necesario antes de que Petrov se girara para dirigirse a los jueces que esperaban. Marcus volvió a mirar el Steinway por última vez. Las teclas brillaban bajo las luces, manteniendo su silencio como una promesa. Media hora atrás, habían sido desconocidos. Ahora su canción resonaba en sus huesos. Su calcetín aún se asomaba por su zapato al alejarse. Petrov permaneció de rodillas al hablar, sus pantalones de vestir arrugándose contra el mármol. Alojamiento, comidas, libros, todo cubierto. La pluma estilográfica en su mano valía más que todo el atuendo de audición de Marcus. Su voz sonaba diferente ahora. No la dicción nítida de antes, sino algo más suave. Estas palabras significaban que Marcus nunca más tendría que elegir entre el dinero del almuerzo y una partitura fotocopiada. Elena Chen estaba de pie al fondo, en la fila cerca de la salida, con las manos apretadas contra la boca. Debía de haber venido directamente de su turno en el hospital. Marcus vio el cuello desteñido de su uniforme bajo el abrigo viejo que solo usaba para ocasiones especiales. Sus ojos se veían rojos, incluso desde el otro lado de la sala. Los conservatorios de élite como este otorgaban becas completas a solo el 2% de los solicitantes, en su mayoría ganadores de concursos con años de entrenamiento privado, no a jóvenes que practicaban con teclados rotos durante sus turnos en la lavandería. Petro dudó antes de añadir, y mentoría privada. Un murmullo recorrió el jurado. Ese privilegio solía corresponder a los ganadores de concursos internacionales, no a quienes audicionaban por primera vez. Los gemelos del director brillaron al extenderle los papeles de la beca a Marcus. La pluma estilográfica tembló ligeramente en su mano, no por la duda, sino por la adrenalina que le quedaba. Marcus pensó en el señor Rodríguez en el centro comunitario en ese mismo momento.
¿Cómo reaccionaría el anciano al enterarse de que el piano destartalado con el que Marcus había practicado durante 3 años finalmente tendría su reemplazo? El recuerdo de las teclas pegajosas y las octavas faltantes lo asaltó. A través de su mente, como imágenes de otra vida. El bolígrafo se sintió inesperadamente pesado cuando Marcus lo tomó. Más pesado que cualquier tecla de piano que hubiera pulsado. Su firma lo cambiaría todo. No solo para él, sino para su madre, que contaba el dinero en la última fila para el próximo estudiante del señor Rodríguez. Quizás incluso para los chicos de Oak Street que nunca habían visto un lugar como este por dentro. Petrov señaló la línea de la firma, con su uña cuidada golpeando el papel crujiente. Las condiciones de la beca lo incluían todo: alojamiento en la residencia, plan de comidas, incluso dinero para las pilas del metrónomo. Marcus agarró el bolígrafo con más fuerza. Sus manos aún zumbaban por la actuación, sus dedos recordando la resistencia exacta de las teclas del Steinway en comparación con su instrumento de práctica. La tinta fluía con más suavidad de la esperada. Marcus vio su nombre aparecer con trazos oscuros en el membrete oficial del conservatorio. El primer estudiante de Oak Street aceptado en este mundo. Elena emitió un pequeño ruido cerca de la puerta, que se apagó rápidamente. Petro exhaló bruscamente cuando Marcus terminó de firmar, como si hubiera estado conteniendo la respiración. 3 meses después, la carta de la beca seguía colgada en la nevera de su apartamento, sujeta por un imán de lavandería. La nueva vida de Marcus tomó forma de maneras que jamás hubiera imaginado durante esas interminables prácticas en el centro comunitario. Su dormitorio asignado tenía un aislamiento acústico que amortiguaba incluso las escalas más fuertes. El comedor servía comida cuando quería. Nada de calcular gastos ni saltarse comidas. Los pianos de práctica del conservatorio nunca se atascaban ni fallaban notas. Marcus todavía se sorprendía golpeando las teclas con demasiada fuerza al principio, desacostumbrado a instrumentos que respondían a toques suaves. Petrov ahora dejaba notas manuscritas en los márgenes de su partitura. No eran correcciones, sino sugerencias con lápiz rojo. Intenta presionar menos o el piano ya no te resistirá. Marcus conservó su tarjeta de acceso del centro comunitario incluso después de mudarse a los dormitorios. A veces lo visitaba solo para volver a tocar el viejo teclado. Sus limitaciones resultaban extrañamente reconfortantes. El señor Rodríguez siempre tenía chocolate caliente esperando en esos días, de ese barato en polvo con sabor a infancia. El cheque de la beca para el centro comunitario llegó un jueves. Suficiente para 2 pianos nuevos y la reparación de la calefacción. Marcus observó al señor Rodríguez desplegar la carta con manos temblorosas. Sus gafas se empañaron a mitad de la lectura. Alguien había pegado con cinta adhesiva una copia de la ahora famosa cita de Petrov sobre los atriles. Escuchen primero. La madre de Marcus ahora hacía menos turnos dobles. Se había matriculado en clases nocturnas para obtener su certificado de maestra, estudiando en la mesa de la cocina debajo del primer sueldo enmarcado que Marcus había ganado enseñando piano para principiantes. A veces, cuando la visitaba, la encontraba tarareando Ramanov desafinado mientras doblaba la ropa. El antiguo olor a detergente se desvanecía gradualmente de sus vidas. Petrov cumplió su promesa de mentor. Todos los martes a las 3 de la tarde en punto, escuchaba a Marcus practicar en la sala 214, ofreciendo menos correcciones técnicas de las esperadas. Sobre todo, hacía preguntas. ¿Qué sentiste durante la cadencia? O, ¿cómo enseñarías este pasaje? Una vez, después de una sesión particularmente buena, el director confesó que nunca se había arrodillado ante ningún estudiante. Ni en 23 años. El fondo de becas creció ese semestre. Se abrieron 3 plazas más según la necesidad después de que circulara el video de la audición de Marcus. Petrov llamó personalmente a cada beneficiario. Sus famosos gemelos eran visibles en las fotos del periódico. Marcus vio al primer chico de Oak Street en la semana de orientación, un violinista con la misma mirada decidida de Elena y zapatos de segunda mano.
Las salas de práctica ya no intimidaban a Marcus. Sus marcas de lápiz ahora cubrían las partituras prestadas del conservatorio, tocando los pasajes que antes temía. Jennifer Morrison, del programa de posgrado, a veces se quedaba afuera de su puerta, escuchando. Una tarde, llamó para preguntarle si consideraría una colaboración a dúo. Marcus guardaba sus viejos vaqueros con la abertura en la rodilla. Cuando las dudas asomaban, cuando el síndrome del impostor golpeaba con más fuerza de lo esperado, pasaba los dedos por encima. Tela deshilachada. La beca había cambiado sus circunstancias, no sus manos. Estas seguían siendo familiares. Meñiques con cicatrices, yemas de los dedos callosas, palmas que aún olían ligeramente a jabón de lavar por mucho que las lavara. La mañana de su primer recital estudiantil, Marcus encontró a Petro ajustando la banqueta del piano entre bastidores. Los gemelos del director reflejaban las luces del escenario mientras probaba los pedales. La misma comprobación meticulosa que hacía para los solistas internacionales. No mencionó rodillas, audiciones ni teclados rotos. Solo asintió una vez y dijo, «Está listo para ti». De vuelta en Oak Street, el centro comunitario ahora organizaba conciertos. Los padres llevaban a sus hijos a escuchar piano en vivo por primera vez. Sus rostros reflejaban la misma maravilla que Marcus había sentido al descubrir música en ese viejo teclado destartalado. El señor Rodríguez siempre reservaba el tiempo de práctica preferido de Marcus, aunque últimamente lo compartía libremente con principiantes. Elena enmarcó el primer sueldo de Marcus como profesor junto a su debut. El programa del recital. El cristal los protegía del polvo de la ropa y la grasa de la cocina, aunque hacía meses que había cambiado a detergentes más suaves. A veces, cuando Marcus la visitaba, hacía una pausa a mitad de la tarea para estudiar esos hitos enmarcados, con las manos apoyadas ligeramente en el mango de la fregona como si fuera un piano inamovible. Petrov programó el debut de Marcus con la orquesta de la ciudad de esa primavera. El programa incluía la tercera partitura de Roman Maninov, por supuesto. Entre bastidores, antes de la función, el director le entregó a Marcus una partitura nueva, recién impresa, sin fotocopias ni bordes pegados. Para la próxima temporada, dijo Petro, y luego, en voz más baja, estaré escuchando. El Steinway del escenario brillaba bajo las luces, con la tapa bien levantada. Marcus flexionó las manos una vez antes de salir. El agujero en su zapato había desaparecido hacía tiempo, pero aún sentía su presencia fantasmal como un viejo amigo marcando el ritmo. Las marcas de lápiz de Marcus cubrían la partitura, pequeños recordatorios en los márgenes donde los pasajes complicados requerían una digitación cuidadosa. Las gruesas paredes de la sala de práctica se tragaban cada nota equivocada, cada vacilación. Nadie que pasara por el pasillo podía oír sus errores. No se parecía en nada al centro comunitario con sus paredes de cristal y sus curiosos. Jennifer Morrison se detuvo frente a la puerta durante sus escalas. Vio su sombra acechando bajo la rendija antes de seguir adelante. La estudiante de posgrado tenía oído absoluto y trofeos de competición alineados en su dormitorio. Los dedos de Marcus vacilaron ligeramente al notar que la escuchaba, volviendo a sus viejos hábitos, presionando demasiado, anticipando una resistencia que ya no existía. El 85% de los estudiantes becados dijeron sentirse como impostores durante sus primeros meses en los conservatorios élite. Marcus entendía por qué. Sus manos seguían recordando el pedal de sostenido roto en el centro comunitario, como había tenido que compensar las teclas muertas. Incluso ahora, tocando escalas impecables en un Steinway de $120,000. Una parte de él aún se preparaba para la decepción. Las notas de Petrov en lápiz rojo aparecían a veces en su música. Menos fuerza aquí. Ya no luchas contra ello. Un comentario decía junto a una frase cortante, panitud. Marcus trazó las palabras con la yema del dedo, sintiendo las ligeras hendiduras en el papel. La tapa del piano Steinway permanecía permanentemente abierta, ya no intimidaba.
Se había acostumbrado a su tono rico y resonante, aunque a veces echaba de menos el realismo áspero de su viejo teclado. Los preparativos para su primer recital de estudiante ocupaban casi todas las mañanas. Marcus trabajaba en el preludio en sol menor de Rachmaninoff, concentrándose en las secciones que Petro había marcado. Su mano izquierda recordaba el pegajoso sol sostenido del piano del centro comunitario, levantándolo instintivamente más de lo necesario. Los viejos hábitos eran difíciles de eliminar. El reloj de la sala de práctica marcaba suavemente bajo la música la cuenta regresiva para el día de la actuación. El aroma a pulimento de limón se mezclaba con el sudor nervioso de Marcus. Se secaba las palmas de las manos en los vaqueros entre tomas, dejando manchas tenues y húmedas. Estos vaqueros no tenían agujeros. La beca ya cubría lo básico, pero los conservó de todos modos. Un recordatorio: cuando cerraba los ojos durante los descansos, aún podía oler el detergente de la ropa de casa. Jennifer dudó de nuevo afuera un jueves por la tarde. Esta vez, su llamada interrumpió a Marcus a media frase. Estaba de pie en la puerta agarrando la partitura de violín, con una postura perfecta incluso con ropa informal. «Escuché a tu hijo Sans la semana pasada», dijo. «¿Considerarías un dueto alguna vez?» La pregunta sonaba ensayada. Marcus se secó las manos de nuevo antes de aceptar la partitura que le ofrecía. Las páginas estaban impecables y nuevas, nada que ver con las hojas desgastadas que había cargado en su mochila durante años. Detectó las líneas difíciles de inmediato. Pasajes que habrían sido imposibles en su viejo teclado. «Nunca he tocado con nadie», admitió. Jennifer se encogió de hombros. «Yo tampoco. En realidad, no». Mentira. Marcus había visto las fotos enmarcadas del conjunto en su Instagram, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente contra su pierna, siguiendo el ritmo de su última pieza. Quedaron en verse los martes a las 4. Esa misma tarde, el cheque de donación de la comunidad llegó a la residencia de Marcus. El señor Rodríguez le había enviado una foto por mensaje de texto, con la cantidad impresa en números negros y negrita. Suficiente para 2 pianos nuevos y la reparación del sistema de calefacción. Marcus prendió la foto sobre su escritorio, junto a su horario de prácticas. Los números la hacían real de una forma que la beca no lo había hecho. Su primer sueldo como profesor llegó la semana siguiente. Marcus miró la cantidad durante un minuto entero antes de depositarla. Más de lo que su madre ganaba en 2 turnos en el hospital. Esa noche, le compró un abrigo de invierno nuevo, sin puños deshilachados ni botones sueltos. Ella lo abrazó con más fuerza de lo habitual cuando se lo entregó. Sus manos aún olían ligeramente a desinfectante. Los ensayos del dúo con Jennifer comenzaron de forma incómoda. Ella contaba los tiempos de forma diferente a como lo hacía el señor Rodríguez, usando clics precisos del metrónomo en lugar de golpes con el pie. El ritmo de Marcus se ajustó gradualmente. Discutieron una vez sobre la articulación en el tercer movimiento, y luego se rieron cuando apareció Petrov. De repente, decidió zanjar el debate. La decisión del director lo sorprendió a ambos. Se puso del lado de Marcus. Las salas de ensayo se volvieron menos intimidantes con el tiempo. Marcus dejó de sobresaltarse cuando alguien escuchaba en la puerta. A veces, la dejaba un poco entreabierta, dejando que la música se extendiera por el pasillo. Las marcas de lápiz en su partitura disminuyeron a medida que la memoria muscular se consolidaba. Solo los pasajes más difíciles aún le recordaban. Se acercaban las vacaciones de invierno. Jennifer invitó a Marcus a casa para que conociera a su familia. Sus referencias, desenfadadas y acomodadas, a una casa junto al lago y un piano de cola le hicieron sentir una opresión en el pecho. Declinó cortésmente, citando planes con su madre. En realidad, necesitaba visitar el centro comunitario para tocar sus nuevos pianos y agradecerle al señor Rodríguez en persona. La mañana de su recital estudiantil amaneció gris y fría. Marcus se vistió cuidadosamente con su traje becado, cuya tela le resultaba desconocida. Entre bastidores,
Petro ajustó la altura del banco sin que se lo pidieran, sus esposas brillando bajo las luces de trabajo. «Lo harás bien», dijo, lo cual, viniendo del director, se consideró un elogio desmedido. A Marcus no le temblaban las manos al subir al escenario. El auditorio olía a cera para madera y a silenciosa ansiedad. Vio a su madre en la tercera fila, con su abrigo nuevo cuidadosamente extendido sobre el respaldo. El señor Rodríguez se sentó a su lado, inclinándose hacia adelante, expectante. El Steinway esperaba bajo una cálida iluminación, con la tapa bien levantada. Marcus presionó primero el do central, probando. La nota sonó pura y clara. Nada que ver con los viejos pianos del centro comunitario, pero de alguna manera familiar ahora. Ajustó ligeramente el banco, inhaló por la nariz y comenzó. Jennifer escuchaba desde los bastidores, con el estuche del violín a sus pies. Marcus la sorprendió asintiendo durante las animadas secciones. El público desapareció compás a compás, dejando solo la música y la presión constante de los dedos sobre las teclas. Se olvidó del síndrome del impostor, de los sacrificios pasados, de todo menos de la siguiente frase. Cuando se apagó la última cuerda, los aplausos estallaron sorprendentemente fuertes. Marcus se quedó de pie, incómodo, al ver a Petro aplaudiendo cerca de la mesa de sonido. Los ojos de su madre brillaron bajo las luces del escenario. El señor Rodríguez silbó entre dientes, un sonido que Marcus había oído innumerables veces durante las clases y que ahora resonaba en ese elegante salón. Después, entre bastidores, Jennifer le entregó a Marcus un pastelito con un pequeño piano dibujado en glaseado. «Para el primero de muchos», dijo. Marcus guardó la mitad para llevársela a Elena, envolviéndola cuidadosamente en una servilleta. Petrov apareció con un montón de papeles, el repertorio del próximo semestre, pero simplemente dijo, bien hecho antes de irse. El nuevo piano del centro comunitario llegó la semana siguiente. Marcus lo visitó una tarde nevada y encontró al señor Rodríguez puliendo el reluciente acabado de ébano. «Pruébalo», le animó el viejo profesor, retrocediendo un paso. Marcus tocó los compases iniciales de la tercera de Rachmaninoff, la pieza que lo inició todo. Las teclas respondieron sin esfuerzo, sin puntos muertos ni movimiento pegajoso. Un grupo de niños se reunió alrededor del piano, con los ojos abiertos. Marcus reconoció su postura indecisa, la misma que él usaba antes para acercarse a instrumentos que no podía permitirse tocar. Se deslizó sobre el banco e hizo un gesto a una chica de dientes separados para que se uniera a él. «Toma», dijo, colocando sus pequeñas manos sobre el do central. «Todos empezamos en algún lugar». El señor Rodríguez sonrió y acercó otra silla. La calefacción del centro comunitario funcionaba a la perfección, llenando la habitación de aire cálido que transportaba el sonido de escalas y risas a la tarde de invierno. Marcus vio cómo se iluminaba el rostro de la chica cuando interpretó su primera escala de do mayor limpia, con los dedos apenas abarcando la octava. Mañana volvería a las impecables salas de práctica del conservatorio, pero hoy pertenecía allí. Elena Chen apilaba uniformes de hospital en pilas ordenadas sobre la mesa de la cocina. Su libro de texto estaba abierto en un capítulo sobre educación musical infantil. El apartamento aún olía ligeramente a detergente. Aunque la beca de Marcus significaba que ahora tenía que reducir sus turnos a uno solo. Su viejo teclado estaba apoyado contra la pared junto al refrigerador, con las teclas polvorientas por el desuso, y lo guardaba allí por nostalgia, a veces pasando los dedos por el desportillado mar del centro mientras preparaba la cena. La orden de desalojo enmarcada había llegado hacía meses. En su lugar colgaban los programas del recital de Marcus en el conservatorio, el papel grueso, rígido al tacto cuando los alisaba cada mañana. Las investigaciones sugerían que solo el 11% de los estudiantes de su código postal lograban este tipo de ascenso a través de las artes. Elena tarareaba la melodía de la última actuación de Marcus mientras doblaba toallas. Las notas desafinaban pero eran alegres. El señor Rodríguez llamó a su puerta una tarde lluviosa con dos noticias.
El centro comunitario había recibido el cheque de donación de Marcus y estaban bautizando una sala de práctica con su nombre. Los zapatos del antiguo profesor dejaron huellas de humedad en el linoleum mientras describía el nuevo piano que entregarían la semana siguiente. Elena le ofreció té en sus 2 buenas tazas, las que no tenían patatas fritas. Ella observó sus manos temblorosas aferrarse a la cerámica caliente y recordó todos esos inviernos en los que había dejado a Marcus ensayar hasta tarde en la habitación sin calefacción. Las manos de Marcus perdieron el olor a químicos ese semestre. Se acabaron los residuos de detergente de ayudar con la ropa. Se acabaron las manchas de lejía en sus nudillos. Cuando lo visitaba los fines de semana, Elena notó cómo sus dedos se movían de forma diferente ahora, con más seguridad, aunque todavía se movían distraídamente contra sus muslos durante la cena, trazando escamas invisibles. Su primer cheque como profesor llegó en un sobre nuevo con el logo del conservatorio grabado. Marcus se lo entregó a Elena. Sin hacer comentarios, el papel caliente por haber estado en su bolsillo durante el viaje en autobús a casa. Ella miró la cantidad durante un minuto entero antes de hablar, más de lo que había ganado en 2 semanas de turnos en el hospital. Nunca habían tenido tanto dinero antes, ni siquiera cuando el padre de Marcus vivía con ellos. Elena enmarcó el cheque junto al programa de su primer recital, colgando ambos donde solía estar la orden de desalojo. El cristal atrapaba la luz de la mañana en lugar de reflejar preocupación. A veces, pasaba los dedos por los bordes del marco mientras recalentaba las obras, escuchando grabaciones de las actuaciones de Marcus en el viejo reproductor de CD que habían rescatado de una tienda de segunda mano. Petrov programó el debut de Marcus con la orquesta de la ciudad esa primavera. El anuncio llegó por una llamada telefónica que hizo que Elena dejara caer la fregona en el pasillo del hospital. Se apoyó en la pared mientras la voz precisa del director enumeraba los detalles. Ensayo, horarios, códigos de vestimenta, reserva de entradas. Para la familia. Marcus volvería a tocar la tercera de Rachmaninoff, la pieza que lo inició todo. En casa, Marcus practicó en el viejo teclado por primera vez en meses. Las teclas pegajosas y la acción irregular le resultaban extrañas ahora después de tantas horas en los pianos Steinway del conservatorio. Tocó lentamente los compases iniciales del concierto, recordando cómo estas limitaciones habían determinado en su día cada decisión técnica. El sonido era diminuto comparado con lo que estaba acostumbrado, pero Elena se quedó en la puerta escuchando hasta que terminó, con las manos aún húmedas de lavar verduras. El señor Rodríguez volvió a visitarlo antes de la gran actuación, trayendo una corbata prestada por su sobrino para que Marcus se la pusiera. La seda resbalaba bajo los dedos de Marcus mientras practicaba el nudo en el espejo del pasillo. El anciano se la ajustó ligeramente. Su aliento olía a menta y café. «Toca como en la audición», murmuró, dándole una palmadita en el hombro a Marcus. Ninguno mencionó el momento de arrodillamiento de Petrov. Se había convertido en leyenda en el centro comunitario, donde los niños ahora señalaban la foto de Marcus junto al piano nuevo. La mañana del concierto, Elena se vistió con esmero con el atuendo que Marcus había comprado. Con el dinero que había ganado como profesor, la blusa le quedaba bien sin necesidad de arreglos, aunque ella seguía alisando las arrugas inexistentes de la tela. Tomaron un taxi en lugar del autobús, una extravagancia que hizo que Marcus arqueara las cejas, pero no protestó. Entre bastidores de la sala de conciertos, Petro le ajustó el cuello a Marcus sin que nadie se lo pidiera. El gemelo del director brillaba bajo las intensas luces de trabajo mientras daba consejos de última hora. Marcus apenas lo oía. Los ruidos tras el telón, el crujido de los programas, las toses, la afinación de la orquesta le parecían familiares y extraños a la vez. Marcus flexionó las manos, sintiendo la rigidez desconocida de su pajarita contra el cuello. Elena se sentó en la primera fila junto al señor Rodríguez, con las manos entrelazadas sobre el regazo.
Las luces del escenario se reflejaron en sus gafas nuevas cuando se inclinó hacia adelante al ver salir a Marcus. La orquesta permaneció de pie al unísono, un mar de trajes formales negros e instrumentos pulidos esperando su turno. Marcus hizo una ligera reverencia antes de sentarse al piano de cola. Su superficie reluciente reflejaba su traje impecable, muy distinto de los puños deshilachados y los zapatos de santo de la audición. Sus dedos encontraron el mar medio, marfil auténtico esta vez, no el plástico amarillento del teclado del centro comunitario. Las primeras notas resonaron claras y potentes por la sala, con una acústica perfecta que impregnaba cada matiz. Elena no se dio cuenta de que estaba llorando hasta el tercer movimiento, cuando una lágrima cayó sobre el programa en su regazo. La tinta se manchó ligeramente al caer sobre la introducción impresa de Petrov. Una estrella en ascenso de nuestra ciudad. El señor Rodríguez le entregó un pañuelo sin apartar la vista del escenario, donde las manos de Marcus recorrieron las teclas con una gracia imposible. Tras el acorde final, el público se levantó al unísono. Elena se quedó con ellos aplaudiendo hasta que le dolió la palma. Marcus hizo una reverencia una y otra vez, con el rostro enrojecido bajo los focos. Cuando los músicos de la orquesta le estrecharon la mano, primero el concertino, luego cada líder de sección, vio que su respeto no se parecía en nada al escepticismo inicial de Petrov de hacía tantos meses. De vuelta a casa más tarde, Marcus colgó la corbata de seda con cuidado en su viejo armario. Su horario de clases en el conservatorio se reanudaría el lunes, pero mañana planeaba visitar el centro comunitario. El director quería que conociera a algunos nuevos y prometedores. Estudiantes, chicos que le recordaban a Marcus a esa edad, llenos de talento y sueños improbables. Elena recalentaba las obras mientras tarareaba el tema lírico del concierto. El olor a detergente aún flotaba tenuemente en el apartamento, aunque sus manos ya no se agrietaban por los fuertes productos de limpieza. Se sentó a 2 asientos de la mesa sin necesidad de calcular gastos. El cheque enmarcado y el programa se reflejaban en la luz al pasar junto a ellos. El viejo teclado de Marcus acumulaba polvo junto a la nevera. Sus teclas amarillentas ya no eran visibles. Pero cuando Elena pulsó el do central distraídamente mientras esperaba el microondas, la nota sonó sorprendentemente clara, todavía un poco apagada, pegajosa al soltarla, pero perfectamente audible en el apartamento que era suyo mientras quisieran. La carta de Petrov, que garantizaba la beca del próximo semestre, yacía sin abrir sobre el mostrador. Solo otra carta más, en lugar de un salvavidas. El nuevo piano del centro comunitario esperaba bajo una luz más brillante que la anterior. Su banco ya estaba un poco desgastado por el entusiasmo de los estudiantes. Marcus lo tocaría mañana, demostrando las digitaciones a niños cuyas manos aún no abarcaban una octava. Por ahora, sin embargo, estaba sentado a la mesa laminada de Elena, comiendo comida recalentada a fuego lento en cajas de cartón mientras ella le preguntaba sobre los nombres de los miembros de la orquesta. Las paredes del apartamento, antes lo suficientemente delgadas como para oír a los vecinos discutiendo, ahora vibraban débilmente con las grabaciones de la actuación de esa noche. El tarareo desafinado de Elena se adentraba en la música. No perfecto, no pulido, pero lleno de silenciosa alegría. El tipo de sonido que había llevado a Marcus hasta allí, incluso cuando nadie más lo escuchaba. Petro estaba sentado solo en su oficina una noche tarde. El expediente de solicitud original de Marcus estaba extendido sobre su escritorio. La luz del techo se reflejaba en la foto en blanco y negro de la cabeza sujeta con un clip en la parte superior. El cabello de Marcus estaba ligeramente irregular, probablemente cortado en casa. Petrov recorrió el borde torpemente con el dedo antes de pasar a la página de desglose demográfico. Los números no mentían. 89% de rechazo. Para solicitantes del código postal de Oak Street durante la última década. Se ajustó las gafas de lectura y lo revisó de nuevo. El informe anual de talentos del conservatorio estaba abierto junto al expediente de Marcus. Sus coloridos gráficos circulares contrastaban con la cruda realidad.
Las propias notas de Petrov de adjudicaciones anteriores le llamaron la atención. Frases como falta de refinamiento y formación poco ortodoxa rodeaban ciertas solicitudes. Ninguna mencionó las 27 teclas faltantes en el instrumento de práctica de Marcus. Nadie consideró que el traqueteo de los trenes del metro frente a las ventanas de los apartamentos pudiera afectar el pedaleo sostenido. La pantalla de su computadora brillaba con imágenes pausadas de su propio momento de rodillas durante la audición de Marcus. El video se había vuelto viral después de que uno de sus padres lo subiera. 3 millones de visitas y seguía subiendo. Petrov observó cómo sus impecables pantalones de traje se arrugaban contra el mármol por enésima vez, notando detalles que antes había pasado por alto. La forma en que el calcetín de Marcus se asomaba a través de su zapato al pedalear, el leve temblor en sus dedos al extender los papeles de la beca. La luz de la mañana encontró a Petrov todavía en su escritorio. El expediente de Marcus ahora estaba repleto de notas adhesivas. Había comparado a todos los solicitantes de Oak Street de los últimos 5 años, comparando sus puntuaciones en las audiciones con las de estudiantes de distritos más ricos. Las disparidades lo devolvieron a la vista. Actuaciones casi idénticas obtuvieron puntuaciones más bajas al compararlas con las direcciones de los centros comunitarios. Sus gemelos de oro, regalos de la Junta tras ganar un prestigioso premio, se sintieron repentinamente pesados en sus muñecas. Las recomendaciones llenaban los márgenes del informe de la cartera. La caligrafía de Petrov, normalmente tan precisa, se volvía cada vez más desordenada a medida que avanzaba la noche. Sugerencias para programas de extensión, plazas según la necesidad, estipendios de transporte. Al final de la página 6, subrayado 2 veces, salas de audiciones en barrios marginados trimestralmente. El reloj dio las 8 mientras grapaba las páginas. El sonido lo sobresaltó en la silenciosa oficina. La junta directiva se reunió a las 10. Petrov colocó el expediente abierto de Marcus en cada asiento antes de ocupar el suyo. 12 sillas de cuero se retrajeron mientras los miembros se acomodaban, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la cautela. Nadie mencionó el video viral, aunque Petro notó que varios le miraban las rodillas durante su presentación. Los gráficos circulares dieron paso a historias individuales. Sarah Kim rechazó el último ciclo a pesar de tener un oído perfecto. La solicitud de Jamal Washington se perdió 2 veces en tránsito debido a errores de dirección. Al mediodía, se aprobaron por unanimidad 3 nuevas becas basadas en la necesidad. El primer puesto de coordinador de extensión social del conservatorio se aprobó por un margen más estrecho. Petro añadió ambos a sus objetivos de rendimiento antes de firmar los documentos. Su pluma estilográfica se manchó ligeramente donde presionó demasiado. El expediente de Marcus regresó a la oficina de Petrov después, ahora marcado con una pestaña verde brillante. Dentro, alguien, posiblemente el Dr. Michei, había fijado con un clip una foto de Marcus enseñando a principiantes en el centro comunitario el fin de semana pasado. Sus manos empequeñecieron las de la niña pequeña, guiándolas hacia el nivel medio. Petro giró la foto. Me acerqué para encontrar el impecable guión de Marcus para los candidatos de Oak Street del año que viene, MC. El teléfono sonó mientras Pat revisaba los borradores de los folletos de las audiciones. El diseñador prefería siluetas de pianos de cola sobre fondos dorados, pero Petro insistía en diseños más sencillos, texto negro sobre papel brillante, de esos que resaltarían en los tablones de anuncios de las lavanderías. Respondió distraídamente, esperando otra pregunta sobre el tamaño de la fuente. Director Petro. La voz de la mujer sonaba vacilante. Mi hija recibió su carta sobre las audiciones de divulgación. Vivimos encima de la bodega en Oaken Séptimo. Los papeles crujían al fondo. Solo tiene 8 años, pero su profesora dice que Petrov tomó una carpeta nueva antes de que terminara de hablar. Sus gemelos resonaron contra el escritorio mientras escribía Oak Séptimo Bodega, en la parte superior, subrayándolo 2 veces. Los folletos podían esperar. Durante los siguientes 37 minutos,
Escuchó atentamente, preguntando por las piezas favoritas de la chica y si tenía un horario de autobús fiable para la fecha de la audición. Antes de colgar, se ofreció a enviar un teclado de práctica si era necesario. El conservatorio tenía varios modelos antiguos guardados. La lluvia salpicaba las ventanas mientras Petro se dirigía a la sala de práctica de Marcus esa misma tarde. Se detuvo frente a la puerta, escuchando las escalas que antes habría criticado por pequeñas irregularidades. Ahora solo oía precisión disciplinada, cada nota limpia, a pesar de la mañana nevada que probablemente le había puesto las manos de Marcus, marcadas por la ropa lavada. La puerta se abrió de repente, revelando a Marcus, parpadeando sorprendido, con la partitura bajo el brazo. «Señor», dijo Petro, ajustándose la corbata. «Hemos aprobado 3 nuevos puestos de extensión», dijo sin preámbulos. «Me gustaría su opinión sobre el repertorio para estudiantes más jóvenes». Dudó un momento y añadió, «niños que podrían estar practicando con instrumentos limitados». La expresión de Marcus cambió casi imperceptiblemente. Se hizo a un lado, abriendo más la puerta. Dentro, Petrov observó la foto del centro comunitario pegada al atril de Marcus, la misma de su archivo, con los bordes ligeramente curvados. Marcas de lápiz marcaban la actitud actual, ajustes de digitación para las secciones con las que el propio Petro había tenido dificultades. Como estudiante, trabajaron juntos en posibles piezas para audiciones, con el bolígrafo dorado de Petro brillando mientras tomaba notas. En un momento dado, Marcus mostró una versión simplificada de un pasaje. Sus manos se movían con una gracia inconsciente. Al observarlo, Petro recordó algo que su propio mentor dijo una vez. La verdadera enseñanza comienza cuando dejamos de escuchar solo las notas y empezamos a escuchar la música subyacente. La semana siguiente aparecieron volantes por toda la ciudad. Texto negro simple sobre papel amarillo canario, imposible de pasar por alto. Se pegaban a los tablones de anuncios de las lavanderías, entre avisos de mascotas desaparecidas y ofertas de trabajo a tiempo parcial. Petro supervisó la publicación él mismo en Oak Street, observando cómo un adolescente con vaqueros desteñidos se detenía a mitad de la carga para estudiar los detalles. Los dedos del chico, clasificando monedas para la secadora, eran largos y afilados bajo el esmalte de uñas descascarillado. De vuelta en el conservatorio, el viejo video de la audición de Marcus se reproducía en bucle en la oficina de admisiones. Los nuevos miembros del personal lo vieron durante la formación, viendo no solo las rodillas de Petro golpeando el mármol, sino el momento anterior. Las manos de Marcus, ásperas e improbables, extrayendo belleza de un instrumento que nunca fue para él. Esa era la verdadera lección, insistía Petro cada vez que daba visitas guiadas. No cómo detectar el esmalte, sino cómo reconocer el potencial antes de que se arrodillara ante ti. El primer solicitante del programa de extensión llegó 2 semanas antes. Para su audición, agarrando una carpeta rota de partituras fotocopiadas. Petrov la saludó personalmente, notando el remiendo cuidadoso de la manga de su vestido, donde la tela se había deshilachado. Cuando ella mencionó que practicaba con un teclado al que le faltaba el pedal de sostenido, él no hizo caso, solo asintió y ajustó su archivo. Su nombre se unió al de Marcus en el sistema, vinculados por la misma dirección de Oak Street que una vez garantizó el rechazo. Marcus pasó por la oficina de Petrov después. Con 2 cafés en mano, bebieron en un cómodo silencio, viendo la lluvia rayar las ventanas. En algún lugar más allá del cristal, una nueva generación de solicitantes descubría volantes amarillos brillantes en lugares inesperados, marquesinas de autobús, tablones de anuncios de supermercados, las paredes traseras de casas con poca cultura, lugares donde la arrogancia rara vez se plantea mirar. Marcus todavía visita el centro comunitario todos los jueves. El piano nuevo está donde antes estaba su viejo teclado, su superficie pulida refleja las tejas del techo reparadas. Los niños se apiñan a su alrededor cuando toca, con sus zapatillas chirriando. En el suelo recién fregado. La placa de bronce del invernadero cuelga junto a la entrada.
Ahora, escuchen primero. Petro insistió en instalarlo él mismo. Sus gemelos reflejaban la luz mientras ajustaba los tornillos. La madre de Marcus tararea desafinada mientras dobla la ropa en casa. La orden de desalojo desapareció hace tiempo. Encima del refrigerador, programas y cheques de pago enmarcados acumulaban polvo junto a una foto de Petro arrodillado, un recordatorio de que el talento se esconde en lugares inesperados. El segundo piano del centro llega la semana que viene.